nos quebramos pues porque somos todos una familia y ahí es cuando yo empiezo a buscar formas de cómo poder ayudar a mis papás, de cómo salir adelante, cómo generar ingresos y salía a la calle a vender. También he tenido más de un trabajo a la vez y con eso me he permitido ahorrar. Entonces con eso construí, remodelé totalmente un cuarto y lo rento a universitarios. ¿Cuánto está dando esa casa ahorita? Unos $1,200. O sea que pensionaste a tu papá y a tu mamá. Hoy tengo dos jóvenes espectaculares, 20 y 22 años. Ricardo, de 22 años, está construyendo 3 apartamentos y en unos meses ya ha pensionado a sus padres. Van a tener ingresos pasivos igual casi a lo que ganan y él va a tener su vida resuelta financiera, por lo menos lo básico, en muy pocos meses. Es impresionante la claridad de este muchacho. Y a Sebastián, que también a sus 20 años está teniendo un compromiso de transformar su vida impresionante. Hoy es un episodio inspirador. Realmente para mí es de los mejores episodios que he grabado porque le ha sentido al trabajo que estamos haciendo, ¿verdad? Gracias a ti por estar aquí, porque personas como tú es que podemos seguir creciendo y ayudando a tantas personas. Bueno, disfruta este episodio que está espectacular. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Davis. Bueno, hoy estoy haciendo algo diferente y estoy súper entusiasmado porque estoy aquí con dos jóvenes maravillosos que tengo el orgullo, el privilegio de que son estudiantes de mi programa. Ambos hicieron mucho esfuerzo para pagarlo, lo que me siento realmente orgulloso. Pero más que todo es por los resultados que ellos han logrado. Entrevisté primero a Sebastián, que es colombiano, que vive en Chile. Hola, Sebastián. ¿Hace cuánto vives en Chile? Hace 1 año y 4 meses. ¿Cuántos años tienes? Tengo 20 años. 20 Y años. Ricardo, que vive ¿en dónde? En Ecuador, muchísimo gusto. Me llamo Ricardo y pues estamos a las órdenes. Bueno, y me siento súper feliz porque ambos son brillantes. Ricardo tiene 22 años y ya está ganando plata con su negocio de internet. Conocemos a Ricardo porque van a conocer también el podcast de Sebastián, pero también yo quiero que los dos conversen de cómo se pueden ayudar, de cómo se puede ganar plata por internet, porque eso es algo que es una oportunidad increíble que existe ahora cuando la gente que no hay empleo, que es muy duro, que es muy difícil la vida, que no sé cuál, y lo que hacen es lloriquear cuando hay tantas oportunidades, ahora especialmente para la gente joven. Bueno, Ricardo, cuéntame, ¿cómo ha sido para ti el programa y qué has aprendido? Bueno, primeramente, muy buenas tardes, días, noches a todos. Soy un joven de Ecuador, vivo en la ciudad de Loja y entrar al programa de Carlos ha sido increíble, ya que he estado bombardeado por todas partes de información con personas que te dicen, si puedes, tú puedes hacerlo, esto se hace así. Entonces, para mí es increíble. No solo estar reunido con personas increíbles que estamos alineados hacia los mismos objetivos, sino también la calidad de información que he tenido. Han existido muchísimas cosas que han sido muy revelantes para mí porque yo pensaba o yo creía que las cosas se hacían de forma distinta, pero al enterarme de en realidad cómo es que se hacen las cosas y me ha aportado muchísimas cosas que quizás la universidad, mis padres, que los quiero muchísimo, no me podrían aportar, ya que se cuenta con la experiencia de personas que están metidos netamente en el campo de las inversiones y de bienes raíces. Bueno, y tú me estabas contando antes de comenzar que estás construyendo 3 apartamentos, cuéntame eso. Sí, resulta que yo vivía como todo joven, como toda familia, con mis papás en una casa y resulta que la casa se empezó a partir, empezó a tener graves problemas estructurales y pues esto fue muy, muy, muy duro para mis papás y también para nosotros porque había sido una de las cosas por las cuales se trabaja toda la vida, por tener una casa. Entonces, mi mamá, preocupada por esta situación de que la casa podría derrumbarse, caerse, decidió invertir y endeudarse, comprar otra propiedad, como todas las personas lo harían, pagándola con su sueldo, sin sacarle beneficios, simplemente tener un lugar para vivir. Y resulta pues que compraron una propiedad y la propiedad era un poquito antigua. Hace unos 40 años atrás se había construido y tenía una cantidad de
cosas que reparar que no se evaluaron, no se tenían en cuenta y pues mis papás tuvieron que tomar otro crédito para poder reconstruir. Entonces sucedió lo inevitable, pues el quiebre. Y digo, no, nos quebramos pues porque somos todos una familia. Y ahí es cuando yo empiezo a buscar formas de cómo poder ayudar a mis papás, de cómo salir adelante, cómo generar ingresos, cómo hacer de esto, sacarle provecho. Y justamente ahí fue que conocí a Carlos, que cayó justamente en el momento más indicado, que yo veía que decía pues que hay que aprovechar lo que uno se tiene. Si no se tiene la posibilidad de tener algo propio, entonces yo dije, a ver, ¿cómo puedo hacer? Y pues les dije a mis papás, les dije, ¿saben qué? Podríamos arrendar un cuarto para ayudarnos a pagar, podríamos hacer esto. Entonces mis papás decían como que no, es que puede ser un poquito peligroso, no puede ser bien estar viviendo con otras personas en la casa. Y yo le dije, yo como tenía ahorros de mi trabajo, yo trabajo hace bastante tiempo ya, y le dije a mi mamá, mira, yo te puedo ayudar, yo construyo, pero yo lo voy a poner a rentar al cuarto. Y pues en ese momento mi mamá me dijo, sí, está bien, pero ella no pensó que yo le estaba hablando en serio, o sea, pensó que era como... Pero perdón, Ricardo, ¿la casa que compraron la mantuvieron a pesar de la quiebra o la perdieron? La segunda. No, la mantuvimos, la mantuvimos. Mantuvieron. Y esa casa tenía un lote. No, en realidad es una casa de un piso que estaba ya dañado la parte del techo, se podría decir la losa, porque estaba recibiendo el contacto directo del sol y el agua, entonces había que hacerle un arreglo de ponerle un techo o a su vez mejor aprovechar el espacio, hacer una losa, otro piso para que cubra. Ya, entonces pues mis papás se tuvieron que endeudar en eso y eso fue, eso es en realidad. Y entonces lo que hicieron fue no solo techo, sino como la base para un segundo piso. Exacto. Y ahí tú estás construyendo en ese segundo piso. Exacto. Y ahí te caben 3 apartamentos. No, de hecho caben muchísimo más porque mi estrategia de inversión no es los apartamentos, sino más bien es aparte estudios, es un cuarto con baño compartido. Wow. Entonces tú estás haciendo 3, entonces, ahora sí, perdón, sigue cómo comenzaste y cómo salió la idea y cómo has financiado eso. Ya. Entonces, pues yo le dije a mi mamá, mira, yo construyo esto y yo lo pongo a rentar, pero pues como lo dije, no me tuvieron muy en cuenta, pensaron que era una broma. Y bueno, a fin de cuentas empiezan a cobrarse los préstamos, hay que tener una cantidad de liquidez increíble cuando se está construyendo y pues esto les afectó bastante a mis papás, entonces yo me empecé a dar cuenta porque tuve yo que tomar un papel bastante de responsabilidad en mi familia, como de ayudarle a mi hermano con sus gastos, incluso con la comida. Y pues son cosas que uno va entendiendo, va comprendiendo y a uno pues son cosas totalmente distintas. Y yo les dije a mis papás, miren, yo estoy aprendiendo esto y podríamos ayudarnos de una u otra manera rentando más cuartos de la casa, porque somos 4 personas, hay 7 cuartos, 6 cuartos, podríamos rentar 1 o 2. Y así fue como poco a poco yo tenía esa idea en mi cabeza. Y pues como siempre mis papás... Y eso lo fuiste aprendiendo viendo mis videos de YouTube, ¿sí? Sí. Wow. ¿Y ya habías leído El Inmueble al Año? Justamente cuando empecé a querer saber, porque yo no tenía idea de cómo se calcula un retorno de inversión, por qué se hablan en porcentajes de esto, entonces dije, voy a aprovechar todo lo que pueda, lo que está gratis disponible, y también pues el libro que no es tan costoso, son $20-15 para Kindle. Entonces lo leí cuando me encuentro que hay cómo hacerlo, que explica detalladamente cómo hacer los números, para mí fue como, wow, o sea... No pensé encontrarme como ese tesoro, o sea, esa joyita de cómo hacer los números. Entonces aprendí, también veía muchísimo los videos que usted explicaba, que en un video me parece que decía que usted no saca menos del 15% de la inversión. Entonces yo sin saber, yo dije, tengo que buscar ese 15%. No sé por qué ni para qué, pero voy a buscar ese 15% sobre mi inversión. Y bueno, decía, solo me da 6%, decía yo. Wow. A ver, si le pongo una cocina, esto ya me sube a 8. Y digo, bueno, ya 8. Yo estaba así como de, ya nada, te fallé, Carlito. Y cuando después me entero que el retorno de inversión no es mensual, sino anual.
Entonces, con todo eso, conseguí yo un 8% de retorno mensual sobre mi inversión. Impresionante. Entonces, explícame cómo, o sea, explícame el modelo de negocio. Ya, exacto. Yo, pues, he tenido este espíritu emprendedor. Salía de mi trabajo y me iba por las tardes. Yo hacía como que unas coladas, así. Hay una tradición en mi país que se llama colada morada. Entonces yo las hacía y salía a la calle así a vender, las vendía a dólar y pues con eso ahorraba. Y también siempre he tenido más de un trabajo a la vez, he tenido 2, 3 trabajos y pues con eso me ha permitido ahorrar. Entonces con eso construí, remodelé totalmente un cuarto que las paredes estaban negras, era el techo así, parecía que espantaban ahí. Sí. Y entonces lo remodelé, le hice un baño, le hice cocina y lo rento a universitarios, a estudiantes. ¿Cómo conseguiste el inquilino? ¿Por medio de cómo enseña Carlos de Airbnb o lo publicaste en Marketplace o cómo lo conseguiste? Yo siempre he utilizado lo que comprendo y lo que sé. Entonces, yo de una me metí a Marketplace porque es una de las herramientas más conocidas y también utilicé unas técnicas que se usan en ventas, que es como la escasez, que es otra son unas 7 técnicas que se usan para vender y lo utilicé con el anuncio y por Marketplace se rentó súper rápido. Entonces, ¿tú cómo manejas el acuerdo económico con tus padres? Ya, perfecto. Yo pues les dije a mis papás, a ver, le dije, yo voy a construir y yo lo voy a poner a rentar. Y si no se me renta, pueden vivir ustedes, puedo vivir yo con mi hermano, porque recordemos que mis papás en ese momento compraron la casa totalmente destruida y no había cómo habitarla. O sea, los cuartos eran negros partidos, entonces a ellos de una u otra forma les beneficiaba que yo les ayude como construyendo. Así fue como conseguí ese es el primero. Resulta que pues mi papá con todos los gastos que estaban teniendo, no tenían ya más dinero para eso. Entonces yo les propuse, yo les dije, ¿qué les parece si mejor rentamos más cuartos? Solo necesitamos 4 cuartos, no necesitamos 6, yo les decía. Necesitan un cuarto para ustedes, un cuarto para mí, para mi hermano y la cocina. De ahí el resto yo creo que por el momento es innecesario hasta poder salir de todo esto. Entonces me decían, no, pero es que es peligroso, es que no se ha escuchado lo que hacen. Y pues a mí me daba paz y tranquilidad lo que decía usted, Carlitos, para conocer cómo va a ser una persona. Hay que saber muy bien cómo ha sido su pasado. Y eso pues yo les explicaba a mis papás, pero como que no me comprendían muy bien. Y yo ya me estaba aproximando a lo que a los siguientes pagos que ellos tenían que hacer, a lo que faltaba para acabar eso. Entonces yo hacía los números porque hasta eso aprendí a hacer los números, a calcular. Yo dije, no, están sobreendeudados. De una u otra forma, tengo que seguir buscando formas de generar ingresos tanto para mí como para ellos. Entonces le propuse a mis papás, les dije, verán, vamos a construir arriba, yo voy a construir 3 cuartos para ir a vivir nosotros. Yo puedo dormir con mi hermano. Ustedes utilicen un cuarto y otro lo utilizamos para la cosa. Rentamos todos los 6 cuartos de abajo y con eso nos ayudamos. Y pues, de hecho, a ellos les tocó más que aceptar que fue por la necesidad que en realidad porque hayan querido. Porque me decían, no, es que mira, ¿qué van a decir? Que con casa nueva y viviendo en 2 cuartitos, en 3 cuartitos. O sea, hay que aprender a pagar los precios emocionales del éxito. Construí 3 cuartitos, yo les dije, lo único que puedo avanzar a hacer con esos cuartos es dejarlos en bloque, sin techo, sin piso. Lo único que sería lo necesario para poder vivir. No puedo construir algo súper lujoso como todo. Lo que podía. Claro. Y arreglaste los cuartos de abajo que me dices que estaban en mal estado. ¿O cómo hicieron? No, ellos ya arreglaron los otros cuartos y los pusimos a rentar a todos. A toditos los rentamos y nosotros por un tiempo vivimos en esos cuartitos así, con pared de bloque, sin piso, sin techo. O sea, lo básico. Y esos cuartos de abajo les da para pagar las deudas. Exacto, esos cuartos de abajo pagan un crédito de los dos, pagan los gastos de mi hermano, pagan mis gastos y pues aparte sobra un poquito. Wow. ¿Y cuánto dinero invertiste en eso? En el primero invertí $1,800. Ajá.
Para construir arriba, ya de lo que había invertido abajo, con $500 lo hice, porque recordemos que estoy en Ecuador y los gastos son un poco más bajos, así mismo como el ingreso es más bajo. Wow. Entonces, ellos te dejaron manejar los recursos de las rentas para hacer la obra. Sí, sí, exacto. Yo ahí aprendí, experimenté, soy el administrador de la propiedad, yo mismo hablo con los chicos, me encargo prácticamente de todo. Pues lo que mis papás me dan a cambio de eso es la renta del cuarto de abajo. Porque fíjate una cosa, probablemente eso va a ser la casa de tus padres, pero tú has hecho una carrera universitaria de inversionista y de constructor con eso, ¿no? ¿Cuánto vale una casa como ellos la compraron? 80,000. $80,000. ¿Cuánto está dando esa casa ahorita? Ahorita les está generando entre las dos casas, porque también reformamos la anterior, unos $1,200. ¿Y cuánto ganan ellos? Ellos, pues, yo creo que lo mismo. O sea que pensionaste a tu papá y a tu mamá. Ah, Y pues también quedó, el segundo piso quedó enterito, quedó totalmente entero. Entonces ahí fue donde, buscando más formas, yo les dije, a ver, papás, hagamos un trato. Ustedes ahorita no tienen la liquidez para seguir construyendo, no tienen cómo. Yo incluso les hice tantas ofertas que les dije, hasta yo les compro esta casa, les dije así. Yo les puedo ir pagando poco a poco, yo no quiero nada gratis, no quiero nada regalado. Entonces les dije, yo voy a construir tal y como están los planos del segundo piso, 3 cuartos, y esos 3 cuartos yo los voy a poner a rentar por 5 años. Vamos a hacer un trato por 5 años. Los pongo a rentar y después les queda eso para ustedes, para que ustedes vivan, lo arrienden, lo vendan si quieren. Yo lo que quiero es invertir, recuperar mi inversión y un poquito más. Entonces, al primero no me decían como que, mira Ricardo, que eso se necesitan no sé cuántos miles de dólares, que te vas a tardar 4 o 5 años en hacer eso. Y pues así fue como empecé hace unos 2 meses atrás, y hoy estoy ya unas 2, 3 semanas de acabar la construcción. Y se me abren 3 cuartos más, y pues por 5 años para sacarles beneficio en lo que yo voy capitalizando. Ese ingreso, ese va a ser para ti. Sí. ¿Y cuánto vas a sacar de esos 3? Ya, la rentabilidad de esta es del 40% anual. Salvaje. ¿Y cuánto vas a sacar al mes de eso? De eso voy a sacar $300. $300 mensual. Perfecto. Uh-huh. ¿Y cuál va a ser tu capacidad de ahorro cuando termines los cuartos? Mira, Carlitos, aparte de estos ingresos que yo estoy teniendo, yo me limito a gastar a no más del 15-20% de mi ingreso, de mi salario. A lo otro ni lo topo, eso ahí queda. Y pues, Carlitos, te puedo decir que cuando acabe de construir esos cuartos, como tengo gastos chiquitos y todo, y soy muy... O sea, no tengo gastos extremadamente altos. Sí, con eso yo logro el primer nivel de mi libertad financiera, la seguridad financiera. Y el hombre ya utiliza los términos. No, impresionante. Y tú compraste mi curso, ¿cierto? Sí. Mira, te cuento algo, y eso quizás les puede servir a muchas personas. Yo, como siempre, había ahorrado y tenía este tanto. Yo dije, a ver, ¿lo mando directamente a construir o lo mando a mi educación? Y pues estaba dudando, digo yo, con esto que cuesta el curso, algo he de hacer, o algo he de empezar en la construcción. Y estaba a punto de hacerlo así, hasta que dije y vi, por experiencia aprendí que la falta de experiencia, la falta de educación es más cara que cualquier otra cosa. Entonces dije, vamos a comprarlo, lo compré, y me ha ayudado a potenciar, Carlitos, como no crees, tu curso. Me ha ayudado a potenciar todo lo que tenía, todos los recursos. Y pues de hecho a mis 22 años ya tengo mi historial crediticio súper top de 900. Ya me brindan los beneficios fiscales y económicos de los bancos. Entonces, de hecho, yo lo veo ya muy cerca a la propiedad. Yo la veo ya aquí a la vuelta de la esquina. Exacto, porque a eso iba. Mira, me tienes conmovido. Ya de aquí, o sea que ¿cuándo podrías dar la cuota inicial para una casa parecida a esta? En unos 6 meses. No puedes. Y ya no puede ser. Increíble. Campeón, usted va a ser millonario sin duda. Increíble. Bueno, hay una cosa que te digo, que también se la dije a Sebastián ahora. Mira, te voy a subir a mi programa de mentoría, y además declaro de verdad que tú vas a ser
estudiante mío siempre. Es más, te van a dar mi teléfono para que tú me preguntes cualquier cosa en cualquier momento. Muchísimas gracias. Porque, mira, yo hago esto cuando me dicen, ¿por qué hace eso, Carlos? No necesito hacer, pero yo encuentro joyas como ellos. Y yo, cuando veo personas así, realmente ese es el sentido de lo que yo hago. Y yo me siento regalado con ellos. Yo quiero preguntarte esto, Sebastián. ¿Qué te gustaría preguntarle a Ricardo o decirle a Ricardo? Uf, la verdad, muchas cosas, porque, bueno, antes de yo empezar como a ver qué era el dinero, yo me preguntaba, las personas grandes, ¿cómo hacen para tener tanto dinero para comprar una casa? ¿Cómo hacen? O sea, comprar una casa yo lo veía como que, como que es mucha plata, trabajan toda la vida o piden un préstamo, ¿cómo hacen? Y tú ya con 22 años, créeme que es de aplaudir, realmente es de aplaudir. Muchas Es gracias. como que como decir, wow, tiene mi misma edad y, o sea, impresionante, o sea, real, te felicito mucho. Antes de pasar al otro tema que quiero tocar contigo es, entonces tú ya tienes el plan de comprar la próxima casa, ¿es cierto? Porque de eso quiero hablar. Exacto, ya estoy saliendo de estos 3 aparte estudios y ya estoy buscando a qué otra cosa le voy a atinar y pues yo sé que ya me toca ahora sí algo propio, algo para mí, para tener algo ya propio e ir creciendo mi patrimonio. Una pregunta, Ricardo, si te fueras para otro país, ¿podrías repetir el mismo modelo? Exacto, sí, yo creo que el que va a tener éxito en Ecuador, en Colombia, en China, en Estados Unidos, en donde En sea. cualquier, exactamente. Bueno, entonces, ¿tú qué educación tienes? Bueno, yo acabé el colegio y me metí como a una tecnología, no es universidad, sino dura menos que la universidad, dura 3 años y ahí aprendí cuestiones de marketing, diseño gráfico y todo esto y pues de eso es a lo que me dedico, parte de invertir en bienes raíces. Bueno, ¿y qué haces de diseño gráfico? Bueno, trabajo para una universidad que le ayudo a crear posts para redes sociales, artes, también hago otros trabajos para otras personas que edito videos para TikTok, para YouTube y en mis tiempos libres también subo videos para mí porque me gusta compartir, me encanta expresar y ayudar a otras. Bueno, ¿qué estábamos hablando, Sebastián, en tu entrevista que le puede servir a Ricardo? Bueno, él por lo menos me estaba diciendo, te comento a mí también me gusta mucho el tema del marketing, del diseño gráfico, pero en lo que me estaba diciendo es que uno tiene que tener un enfoque, una sola cosa, enfocarse en esa cosa y sacarle provecho a esa cosa. No sé, por lo menos tú y yo que conocemos temas de marketing, hay una persona en YouTube que se llama Felipe y él por lo menos dice, ¿usted a quién contrataría? A una persona que dice saber de Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, o sea, maneja todas pero no muy bien. O contrataría a una persona que solamente se centra en Instagram, pero que es el mejor en Instagram. Entonces, eso era lo que me quería dar a entender, Carlos, que tuviera un enfoque. Y fíjate una cosa, Ricardo, si tú, yo le estaba hablando a Sebastián de Russell Brunson, tú lo conociste, y tiene un libro que se llama secretos.com, y él tiene lo que se llama un embudo, que es llevar a una persona de interesado a seguidor, de seguidor a cliente, de cliente a fanático, ¿me entiendes? Que es como ustedes llegaron para mí, ¿sí? Y de verdad que es un proceso, realmente es un embudo. Eso se llama un funnel en inglés y es un embudo. Y entonces si tú te enfocas, por ejemplo, en Instagram, que le está diciendo a Sebastián que es la red más fácil, creo, yo no soy especialista, pero que es la red más fácil, y en vez de decir yo hago marketing digital o diseño, yo le ayudo a las personas a encontrar clientes en Instagram. ¿Qué tal eso? Y te enfocas en Instagram. Por ejemplo, ¿qué es lo que tú vas a hacer con tu señora de la magia? Cuéntale un poquito, Sebastián, cuéntale a Ricardo qué vas a hacer con esa señora. Bueno, mira, yo tengo una persona que es a la que le trabajo como una oportunidad. Ella es maga y ella no se promociona en redes, no se promociona en sitio. Entonces yo le dije a ella, mira, ¿qué te parece si yo te manejo las redes gratis por un tiempo y ya después como que tú me pagas? Ella me dijo, bien, de acuerdo. Ahorita se lo comenté a Carlos y me dijo, vale, está bien, está perfecto.
pero creo que es mejor si te enfocas solamente en una cosa. Me voy a enfocar en Instagram, me va a ayudar a la maga a crecer por Instagram. Ya después, cuando la ayude a ella en su red social, como que voy a empezar a hacer mi marca personal y ella misma como que me va a traer clientes. Cuéntale cómo vas a buscar los clientes y cuál es el presupuesto que hicimos, porque yo estoy seguro que Ricardo se pega a ese bus. Los clientes, realmente voy a dedicar, no sé, unas 10 horas, que es lo que me queda a mí. No sé cuánto te queda a ti. Voy a dedicar unas 10, 12 horas a buscar clientes, ya sea por internet, y me comprometí con Carlos a encontrar un cliente mensual, el cual un cliente mensual me va a comprar un paquete que yo vendo de $200. Haciendo los cálculos con Carlos Davis, y encuentro 5 clientes en 5 meses, 5 por 2 serían $1,000. Mensual. Pero entonces tú le vas a ofrecer a esos clientes a conseguir clientes por Instagram. Exacto. Y tú te enfocas en una red. Y ahora yo tengo un amigo que gana una fortuna ayudando a restaurantes mexicanos a aumentar sus clientes en Estados Unidos. Entonces, otra vez, como decía el que nos refería ahorita Sebastián, si yo digo, ay, le ayudo a la gente, a los restaurantes a aumentar sus ventas, y yo digo, le ayudo a los restaurantes mexicanos en Estados Unidos a aumentar sus ventas, es algo súper puntual. ¿Y qué va a pasar? Que todos los restaurantes es más o menos el mismo copy, la misma forma de publicidad, y se repite, pero no se compite. Entonces, por ejemplo, si tú le ayudas a los que venden ruedas, ¿cierto? Ruedas para camiones, ¿cierto? Le ayuda a conseguir clientes y te enfocas en una ciudad uno, en otra ciudad otro, que es el mismo aviso, ¿de acuerdo? Pero te enfocas en mejorar el aviso, hacen el testing, ¿de acuerdo? Y las pruebas de cómo, de lo que se llama el split testing, que saben que a ver cuál de los dos es mejor. Sí han oído eso, ¿no? Sí. Se ponen dos avisos y el que más hace clic es el que se va mejorando, y ustedes van mejorando, pero se enfocan en uno y, por ejemplo, les pueden cobrar comisión. Entonces, si ustedes se meten en un nicho de esos y empiezan a buscar cómo van haciendo lo mejor. Y eso es un libro que yo les recomiendo, que se llama Una sola cosa. Ese sí está en español. Una sola cosa. Y es enfocarse en una sola cosa. Y si ustedes hacen eso, y por ejemplo ustedes dos comienzan a reunirse con gente para enfocarse en una sola cosa, el potencial de crecimiento es increíble. Porque dime una cosa, Ricardo, con lo que estamos hablando, ¿qué posibilidad hay de que tú puedas conseguir un cliente mensual que pague $200 haciendo lo que estamos diciendo? Muchísimas, ya lo he hecho antes y sí, muchísimas. ¿De 1 a 10 cuánto? 11. Exactamente. Y si tienes 5, pues tú vas 5, tú te ganas ya no 1,000, sino $2,000 al mes y cambias tu vida. Pero además la cambias porque tú puedes de ahí mejorar muchísimas cosas para crear los ingresos desde donde tú quieras y como tú quieras, y en dólares. ¿Qué les parece eso? Perfecto. También hay algo que quisiera aportarte, Sebastián. Sería buenísimo implementar este sistema para economías mucho más fuertes, como por ejemplo tener clientes de Estados Unidos o de Europa. Me parece súper bueno. Claro, pero acuérdense esto, nicho. Mira, haz el ejercicio que sea fácil, Ricardo. En este momento, para ti conseguir clientes, ¿dónde es más fácil? En este momento, ¿en Ecuador o en Estados Unidos? En mi ciudad. ¿Entiendes? Empieza con eso. Mira, suena cool, más cool en otros países, listo, pero vas a llegar allá. Ahorita comienza con el primer paso, después con el segundo, después con el tercero. ¿De acuerdo? Enfócate. Y seguramente ustedes tienen lo más valioso que puede tener un ser humano, que es el tiempo. Que la gente piensa, ¿cómo voy a poder hacer tiempo si lo usas bien? No tienen posibilidad de no tener éxito. Ricardo, ¿estamos de acuerdo que no hay posibilidad de no tener éxito? Claro que sí, hay que utilizarlo el tiempo, no malgastarlo. Hay que ir de una, rápido. De una. Impresionante. No, muchachos, ustedes me tienen tan impresionado, tan contento. Bueno, ¿qué le dirías, Ricardo, tú a un muchacho o una muchacha que está diciendo, yo soy muy pobre, yo no tengo oportunidades, mis papás no me pudieron mandar a la universidad, estoy jodido y con los políticos? ¿Qué dirías tú? Bueno, primero que nada, que aprendamos y
nos quitemos esa mente reactiva que dependemos del Estado, dependemos de nuestro jefe, que nuestra vida es controlada, sino que nosotros somos los que guiamos nuestra vida. Si el Estado, el país está jodido, pues entonces yo voy a ser una de esas personas que está mejor en el país. Si no hay oportunidades de trabajo, pues Carlitos, yo creo que nunca va a faltar trabajo para un buen trabajador, para una persona que busca. Y sobre todo que no pierdan tiempo. Veo tantos jóvenes que pues están ahorita centrados en fiestas, en rumbas, y no, céntrense a hacer lo que verdaderamente es importante. Quizás tener ahorita, andar de fiestas y eso, o sea, no, para mí no es importante eso. Importante es tener ya ingresos, importante es tener tu futuro asegurado, es tener a tu familia bien. Entonces eso, y sobre todo que aprovechen lo que tienen, que hagan lo mejor que puedan con lo mejor que tengan. No anden mirando a los demás, miren a su alrededor y van a ver que hay cosas que les va a ayudar muchísimo a salir adelante. A mí, por lo menos, también me gustaría decirle algo a los jóvenes que ven su canal, a los jóvenes que nos van a ver, y es que dice un escritor, pero dice que la suerte no existe, lo que existe son las oportunidades. Entonces, lo que le digo a esas personas que tal vez tienen nuestra edad es que busquen esas oportunidades, que se rodeen con gente que tienen los resultados que ustedes quieren lograr. Y hay una frase de Teddy Roosevelt que dice: haz lo que puedas, donde estés, con lo que tienes, y no te preocupes por el resto. Exactamente. Y cada día, esa es para mí la frase. Porque todos los días la vida tiene desafíos, ¿cierto? Y la loca de la casa se desborota, y yo soy el peor, y mi vida no tiene sentido, y no me está saliendo nada, y bla, bla, bla. Pero si solo me enfoco en mi próximo paso y en hacer mejor lo que yo pueda en ese momento, y en tener la mente abierta a aprender, con eso yo cambio mi vida. ¿Estamos de acuerdo? Porque ustedes dos piensan así es. Sí, yo sé que puedo estar triste, que puedo sentirme solo, que puedo ser fracasado, que puedo sentirme incorrecto, que puedo sentirme feo, que puedo sentirme todo. Pero yo lo que hago es enfocarme en lo mejor que puedo hacer, lo que tengo que hacer, y en aprender a hacerlo mejor cada día. Eso, con la mente y teniendo una meta, y si me estoy educando de cómo hacerlo mejor, aprendo las estrategias como lo estoy haciendo, porque en últimas, la mayoría de la gente trabaja muy duro. Tus papás seguramente trabajan muy duro, Ricardo y Sebastián, ¿cierto? Seguramente se han matado trabajando, pero no han tenido la suerte de entender, como tuvimos nosotros, la importancia de la educación, ¿cierto? Que eso, yo siento que es una suerte, ¿cierto? Eso sí es suerte, porque yo hubiera podido ser uno que no, es que para qué, más bien me gasto la plata en otra cosa. Porque la gente no es porque sea mala, ni no quiera crecer, ni sea no, es porque, no sé por qué no haces ese clic, porque ahora la educación que tenemos es una oportunidad espectacular. Bueno, y a ti que estás viendo esto de verdad, quiero felicitarte por estar aquí y darte cuenta que no hay edad para lograr lo que tú quieres, y además no hay edad para tener certeza que puedo transformar mi vida. Tarde, temprano, todos tenemos los recursos para hacerlo. Y estos dos muchachos nos han demostrado hoy que pueden lograr lo que ellos quieren, con todas las limitaciones y todas las razones para no crecer, y nos han dado una lección maravillosa de humildad, de sencillez, de fuerza, de inteligencia, de vulnerabilidad, de flexibilidad, de enfoque, que yo hubiera querido tener esa edad. Oh, cuánto hubiera dado por tener esa claridad que esos dos muchachos a esa edad tienen. Pero también lo que tú puedes tener ahora es muy probable, es muy 90%, 95% de que tú eres mucho más joven que yo, tienes esas posibilidades a tu alcance. Y eso es lo que yo quiero que te lleves hoy. Dime aquí qué aprendiste. Y mira, te invito a ver el podcast de Sebastián, en donde él nos cuenta cuál es su situación, cuál es su estrategia y cómo él también está transformando su vida.